hoy quiero aclarar esto y me encanta porque están siendo mensajes que el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón. Me está desafiando, me está incomodando y quiero morir a mis opiniones y quiero morir al conocimiento que en algún momento tal vez estando en la presencia de Dios tengo. Hoy quiero hablar y predicar de lo que siento que Dios puso en mi corazón y es un mensaje que nos va a incomodar. Es un mensaje que nos va a desafiar. Es un mensaje para que salgamos de este lugar siendo inspirados por la palabra de Dios y que podamos tomar responsabilidad que tenemos como hijos e hijas de Dios. No es casualidad que estemos en Uruguay viviendo. No es casualidad que estés posicionado en la familia que Dios te posicionó. No es casualidad que estés trabajando en el trabajo en el cual tal vez muchas veces vos te quejás. No es casualidad que Dios te haya posicionado en un lugar, en una zona de gracia para que puedas hablar acerca de Jesús. Porque Cristo viene pronto y su iglesia tiene que estar preparada. Y como hijos de Dios tenemos que tener ojos abiertos, oídos atentos a lo que Jesús nos está enseñando, nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que quiero que me acompañen a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 14. Vamos a leer, ¿están bien? ¿Sí? ¿Atentos? ¿Inclinados a la palabra de Dios? Gracias por esos 4, amén. Jesús predice la destrucción del templo. Capítulo 24, nos enseña Jesús hablando. Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Tengan en cuenta que Jesús está profetizando y declarando la destrucción del templo. La destrucción del lugar en donde la presencia de Dios habitaba. La destrucción de un lugar en donde personas del norte, del sur, del este y oeste iban una vez al año para presentar ofrendas por el perdón del pecado de familias, de personas y del pueblo. Tengan en cuenta que en el antiguo pacto el templo era un lugar santificado para que la presencia de Dios pueda habitar en ese lugar. Tengan en cuenta que el templo representaba el lugar en donde la misma presencia y la gloria de Dios estaba. Y Jesús está predicando y profetizando que el templo iba a ser destruido. Sus discípulos, preguntando algo impensado que Jesús está declarando, le dice, ¿cuándo va a suceder esto? Y lo asocian con el fin de los tiempos. Y Jesús dice en el versículo 4, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. Jesús empieza a transformar la pregunta directa de sus discípulos acerca de cuándo el templo iba a ser destruido. Y empieza Jesús a mencionar y a dar un índice acerca de los últimos tiempos. Jesús está tomando la oportunidad de esta pregunta a sus discípulos, no solo para hacer énfasis en la destrucción del templo, sino alinearnos con los últimos días y el final. Dice, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán. Esta es la parte de la letra chica que muchos de nosotros no queremos escuchar.
Esta es la parte donde nosotros queremos escuchar y embellecer el evangelio con: Señor, bendecime, Señor, prosperame, Señor, haz lo que solo tú quieres hacer. Pero Jesús está siendo intencional para revelar sucesos que van a suceder y siendo claro y no usar parábolas para revelar los fines de los tiempos. Los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Escuchen, que no te llame la atención cuando gente te odia. Que no te llame la atención cuando en tu trabajo hay algo que la gente se pone en contra tuyo. Que no te llame la atención cuando hay persecución por simplemente ser una persona que ama a Cristo. Porque es lo que Jesús dijo. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Jesús ya lo mencionó. Jesús nos está adelantando a lo que iba a suceder. El asesinato que vimos hace semanas atrás sobre Charlie Kirk, un hombre que predicaba el evangelio, un hombre que hablaba verdades acerca de Cristo, un hombre que siempre revelaba la idea y el plan original de parte de Dios, fue asesinado. Y fue asesinado porque pensaba directamente muy diferente a lo que el común denominador de muchos piensan. Fue asesinado y perseguido por declarar la palabra de Dios. Fue asesinado y perseguido por revelar lo que había en el corazón de Dios. Y esto es parte de lo que Jesús ha revelado. Estamos en tiempos donde estamos viendo muchas realidades: terremotos, catástrofes, odios, persecución, cristianos siendo asesinados. Esto no es un juego, esto es la palabra de Jesús siendo predicado. Y Mateo 24 tiene un peso para mí que es muy difícil de comunicar. Mateo 24 tiene la esencia profunda de lo que Jesús está declarando en su último sermón, para hacernos abrir nuestros ojos, no solo a sus discípulos, sino a aquellos que iban a continuar declarando y apuntando al reino de Dios en todo lo que estamos edificando. ¿Están conmigo? Y todavía no empecé a predicar. Dice versículo 9: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Que por favor esto no sea nuestra realidad, nuestra iglesia. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero versículo 13, me encanta lo que dice. Jesús revela sucesos. Jesús nos enseña qué cosas van a suceder. Muchos serán perseguidos, incluso personas asesinadas. Se despertará el odio. Muchos cristianos se enfriarán. Muchos cristianos dejarán de congregarse a la casa de Dios. El pecado empezará a brotar de una manera sobrenatural. Pero me encanta lo que dice el versículo 13. Continuamos. Pero, digan, pero. Ahora con ganas, pero. El que se mantenga firme hasta el final será salvo. Pero el que se mantenga firme será salvo. ¿Firme en qué? Firmes en Jesús. ¿Firme en qué? Firme en sus enseñanzas. ¿Firme en qué? Firme en su servicio. ¿Firme en qué? Firme en nuestra fidelidad a Dios. ¿Firme en qué? Firme en nuestra vida y nuestra integridad de obediencia. Firme hasta el final. No dice firme cuando las cosas nos favorezcan. No dice firme cuando entendamos que todo está bien. No dice firme porque las cosas salen como esperamos, sino que hay una palabra que cambia absolutamente todo, y es 3 palabras: hasta el fin. Mi pregunta es: ¿estás siendo fiel hasta el fin? ¿Estás siendo fiel con tu obediencia hasta el fin? ¿Estás siendo fiel con tu integridad hasta el fin? ¿Estás siendo fiel en poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas hasta el fin?
¿Estamos siendo fieles a Dios en nuestro servicio hasta el fin? El que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Y se predicará, amo esto, versículo 14. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios tiene que ser predicada en cada rincón de Uruguay. La palabra de Dios está siendo predicada alrededor de todo el mundo. La palabra de Dios está siendo revelada a cada persona, a cada familia, a cada lugar. Y vos sos parte de que esa palabra de Dios sea predicada. No reduzcamos predicar la palabra de Dios con un micrófono en la mano un domingo en las reuniones. No reduzcamos que simplemente algunos tienen que predicar. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar las buenas nuevas y que Jesús viene pronto. ¿Les parece si oramos, iglesia? Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Señor, te damos gracias por la hermosa oportunidad de poder escucharte a vos, que puedas hablarnos a nuestros corazones. Señor, que estas palabras incendien nuestro espíritu para ser diferentes. Señor, que podamos verte en cada palabra, en cada oración. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Espíritu Santo, y me levanto en contra de cualquier distracción. La atamos y la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, danos ojos para verte a ti. Danos oídos para escuchar tu palabra. Señor, y que cada cosa que salga de mis labios sea lo que tú has diseñado que yo tenga que decir. Gracias por tu hermosa iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos, y una familia llena de fe dice, y una familia inclinada a la presencia de Dios dice. Recuerdo hace años atrás, todos conocen mi historia. Hace años nací en cuna cristiana, pero a mis 18 años yo tomé la mala decisión de apartarme de parte de Dios. Pensé que Dios no era bueno tomando el control de mis caminos. Pensé que no eran buenos los planes de Dios y pensaba que todo esto podría ser un cuento de hadas. Dije, Señor, yo ya te conozco. Yo ya sé lo que hablas. Me crié en cuna cristiana. Ya vengo hace muchos años en la iglesia. De pequeño sirvo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que yo necesito experimentar, lo que pasa en el mundo. Esas mentiras del enemigo que a veces la creemos y pensamos que el mundo nos va a dar algo que el propósito de Dios y ser obediente a su camino nos lo va a dar. Salís al mundo y te das cuenta que empezás a operar como el mundo opera. Salís al mundo y empezás a hacer lo que tu carne siente y quiere hacer. Salís al mundo y empezás a darte cuenta que el mundo opera siendo liderado por el mismo infierno. El pecado que parece atractivo. Hacer las cosas a nuestra forma. Responder como queremos. No rendir cuentas a nadie. Yo quiero ser y sentirme libre. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, haga lo que haga, Él me va a perdonar. Entonces empecé a caminar un patrón que mis pasos, en vez de acercarme hacia Dios, cada vez le daba más la espalda y me encontraba en un lugar en donde mis pasos me estaban llevando al mismo infierno. Ansiedad empezó a despertarse. Depresión empezó a despertarse. Empecé a operar como mis amigos y el mundo empezaba a funcionar. Y me di cuenta que cuando seguí los pasos que el mundo sigue, el fruto de lo que vas a recibir es lo que el mundo te está ofreciendo. Y recuerdo que tomo la decisión en un momento cuando toco fondo. Le digo, Señor, yo necesito volver hacia tu corazón. Yo necesito cambiar mi dirección y volverme a tu corazón. Pero sé que la he pifiado. Sé que me he equivocado. Sé que he pecado. Sé que he cometido cosas que tal vez me avergüenzan hoy. Simplemente mirarte a la cara. Pero fue su gracia que me abrazó en ese momento. Fue su amor que me abrazó en el momento más difícil de mi vida. Fue cuando vi el amor de Dios y lo experimenté. Que Él me ama, Él me acepta y Él me perdona. Cuando nosotros y nuestro corazón tiene un cambio de dirección y dice, Señor, ¿sabes qué? Te necesito. Él nunca va a ser indiferente cuando venimos con corazones rotos hacia Él. Y ahí pude experimentar su gracia, que era perdonado, que era amado, que era salvado. Y recuerdo que tuve que tomar una decisión de volverme hacia el corazón de Dios. Y te voy a decir la verdad, no fue nada fácil. Mucho tiempo teniendo hábitos incorrectos. De repente estar involucrado y Dios me dice, Eric, no puedes decir que estás en una relación conmigo si no estás involucrado en mi casa. Eric, no puedes decir que estás en una relación personal conmigo y que hay un ida y vuelta si no amas lo que yo amo. Y yo entregué mi vida por la iglesia local.
Porque creemos que la iglesia local es la esperanza del mundo. Una iglesia donde Jesús es el centro. No son hombres liderando por opiniones. Es Jesús liderando a través de su palabra. Usando hombres y mujeres de Dios que toman su lugar y predican lo que Jesús predicó. Eso es la iglesia local. La iglesia local es la esperanza para abrazar al perdido. Para levantar al que está caído. Para hablarle vida al que no tiene ánimo. Para declarar que hay propósito y hay vida. Eso es la iglesia local. Pero muchas veces hombres incorrectos con motivaciones incorrectas han mostrado una cara de la iglesia que no es la correcta. Y ha habido manipulación en la iglesia. Ha habido desorden en la iglesia. Han representado a Jesús de una manera incorrecta. Pero ¿saben lo que quiero decirles a ustedes? Para todos los que fuimos dañados por personas, por religión y por la iglesia. Hay un momento que todos no podremos evitar ver cara a cara a Jesús y que Él pueda juzgarnos. Hay un momento, y la Biblia lo dice: sujétense a las autoridades espirituales. Pero les aseguro una cosa: todos nosotros que estamos liderando personas tendremos que rendirle cuentas a Jesús de lo que hemos hecho con lo que Él ha puesto en nuestra mano. Ahora quiero decirte algo: si estás en un lugar plantado que no es saludable, corre de ahí, porque vos sos responsable de tu corazón. Y por favor, que Dios haga desaparecer lo que tal vez estamos edificando si esto no es saludable. Pero me encanta que la iglesia local saludable no se trata de una pareja pastoral. La iglesia local saludable no se trata de hijos de los pastores. No, esto se trata de personas tomando su lugar que Dios los ha posicionado. Por eso en nuestra iglesia vamos a ver personas que sin tener una relación, hay personas que están llamados, están siendo posicionados porque creemos que hay salud en la iglesia local. Pero me encanta lo que pasa en Mateo 24. Y recuerdo que en esa decisión yo tengo que tomar una decisión muy difícil. Y es mantenerme firme en la decisión que había tenido de volver a la casa de Dios y una relación personal con Dios. Porque el domingo a la noche a la mañana sonaba la alarma para ir a la iglesia. En donde tiempo atrás, el sábado, yo estaba volviendo de las salidas de lo que era antes ir a la iglesia local. Me costó muchísimo. Pero yo entendí una cosa: cuando mis amigos me llamaban: che, Eric, ya es sábado a las 11 de la noche, vamos a juntarnos. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, dale, vamos. No, ¿sabes qué? Yo ya cambié mi vida. Ahora, no te voy a decir que eso no me costaba, decir que no. Me costaba muchísimo. Pero yo tuve que tomar una decisión y es mantenerme firme hasta el final. Mantenerme firme en la salvación que había sido abrazada por mi corazón. Mantenerme firme en lo que Dios me había dicho. Inclusive cuando no lo sentía. Inclusive cuando quería ir con mis amigos. Inclusive cuando me estaba perdiendo lo que parecía atractivo. Porque el pecado muchas veces es más atractivo de lo que parece. ¿Sí o no? El pecado es atractivo. Pero el pecado nos lleva a la destrucción total. Pero lo que Jesús nos enseña: Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que nos lleva hacia Jesús es una vida de propósito. Es una vida con una esperanza. Es una vida dándonos diciendo: che, también tranquilo, confía en mí, porque mis caminos son mucho mejor de lo que vos puedas pensar o imaginar o querer pensar que el ser atractivo va a edificar tu vida. He titulado este mensaje: firme hasta el final. Ahora, en Mateo 24 es interesante lo que pasa, porque Jesús menciona: ven todos esos edificios, les aseguro que no quedará ninguna piedra y me tengo que apurar. Ahora, es impensado que Jesús esté declarando esto. ¿Por qué? Porque el templo era algo glorioso. El templo era el centro en donde iba a ser como una maravilla del mundo. Pero Jesús está declarando que iba a pasar algo y que no iba a quedar piedra arriba de la otra. Ahora, lo que pasa 40 años más adelante, lo que Jesús predica, es que pasa lo que conocemos como la rebelión judía. ¿Qué pasa? Uno de los romanos entra al templo, al santuario, al templo de parte de Dios, y roba parte del tesoro del templo de Dios. Entonces los judíos en ese contexto, antiguamente, ya tenían mucha presión por el pueblo romano. Tenían que pagar altos impuestos. Ahora, un romano, un gentil, toca algo sagrado del templo. Entonces el pueblo judío estaba esperando al Mesías. El Mesías había pasado y no lo habían visto. Entonces esta idea pensando de: va a venir un Mesías, vamos a hacer una revolución. Los judíos se rebelan contra el imperio romano y hubo una masacre total. Hubo una masacre, una guerra civil tan fuerte que cientos y cientos y cientos y miles, tanto de judíos como romanos, murieron. Entonces fue tanta la revolución que el pueblo judío estaba haciendo en Jerusalén, que los romanos tienen que mandar a otro ejército para tratar de controlar a estos judíos. ¿Y qué es lo que pasa? Viene un romano e incendia el templo.
el templo se destruye. Lo que parecía el lugar que iba a contener la gloria de Dios queda en ruinas. Jesús lo había profetizado 40 años. Primera enseñanza: cuando Jesús habla, tenemos que tomarlo en serio. Cuando Jesús nos habla, tenemos que tomarlo en serio. Idealizamos pastores. Somos muy buenos escuchando prédicas, somos muy buenos escuchando cierta música, pero no somos tan buenos escuchando cuando nuestro Salvador nos está hablando. Somos muy buenos escuchando un montón de voces, opiniones en nuestra facultad, en nuestra universidad, en nuestro trabajo. Escuchamos opiniones, pero como cristianos no estamos siendo tan buenos en escuchar la palabra de Dios. Y eso tiene que cambiar, porque cuando Jesús habla necesitamos prestar atención. Jesús está empoderando a su iglesia. Jesús está diciendo a sus discípulos: hey, yo voy a venir pronto. Estén preparados, estén firmes hasta el final. Manténganse puros, manténganse íntegros. Cuidan su corazón, porque es importante entender que Jesús ya no está hablando como parábolas. Él no está hablando simplemente con cuentos para que la gente pueda ilustrar y asociar. No, Jesús está siendo claro y está diciendo: vendrá persecución, los odiarán por ser mis seguidores, la gente se va a enfriar, personas dejarán de creer en la iglesia local, personas dejarán de creer en Jesús, pero los que se mantengan firmes hasta el final serán salvos. Entonces hay una responsabilidad entre vos y yo de que tenemos que mantenernos firmes hasta el final, porque Jesús está siendo claro. Yo la salvación la tengo al poner mi fe en Jesús. Yo la recibo gratuitamente. No hay nada que yo haya hecho para recibir esa salvación, pero hay una realidad y Jesús está siendo claro. Si yo no me mantengo fiel hasta el final, me está enseñando que puedo estar perdiendo lo más precioso, que es lo que Jesús vino a hacer por amores a cada uno de nosotros. Ay, Eric, pero no entiendo este concepto. Dios es amor. Si Dios nos ama, ¿por qué Él no nos va a salvar? Claro que sí nos ama, pero porque Él nos ama tanto, nos da la libertad de elegir. Yo no puedo amar a alguien obligándolo a que me ame. Entonces el camino y el diseño y el plan original de parte de Dios es que el hombre y la mujer puedan crecer siguiendo su corazón alineado a la obediencia a Dios. Pero nosotros, siendo humanos, el mismo Satanás, ¿qué hace? Empieza a engañarnos. No necesitas de Dios. Podés ser como Dios, podés tomar tus propias decisiones, hacer lo que vos querés. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra decisión personal es alejarnos de Dios. Y Dios no nos va a obligar a que lo amemos. Es una decisión de nuestro corazón. Ay, Eric, que no entiendo, es que Dios es amor. Si Dios es amor, está todo bien, puedo hacer lo que siento. Si eso es una mentira al infierno que hemos comprado. Porque Dios nos ama, nos está dando la oportunidad de elegir qué vamos a hacer. Mantenernos fieles hasta el final o mantenernos simplemente fiel porque nos conviene. ¿Están conmigo? Se está poniendo bueno esto. Y me encanta que Jesús no viene a contar simplemente lo que Él piensa, cree. Él viene a revelar lo que escuchó del Padre, de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 49. ¿Cómo se pasó el tiempo, Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús hablando. Jesús no predicó por opiniones. Jesús predicó por lo que vio, por lo que su Padre le enseñó y le dijo lo que tiene que decir. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Miren la asociación: vida eterna y salvación hasta el final. Entonces los planes de Dios nos llevan a la salvación y a la vida eterna. Hacer las cosas a nuestra manera nos separan de eso. Y hay una palabra que detuvo mi corazón, y fue la forma que detuvo y cambió Mateo 24. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Iglesia, tenemos que mantenernos fieles. ¿Fieles a quién? A Jesús. ¿Fieles a quién? A Él que nos ama. Fieles hasta el final. Y quiero verte rápidamente de 3 puntos, mientras el tiempo se frena en el nombre de Jesús. Aprendemos a mantenernos firmes cuando, número 1, escuchamos su palabra con atención. Iglesia, no podemos decir que amamos a Jesús sin conocer su palabra. Y esto es un mensaje para desafiarnos. Nos encanta la letra grande del contrato. Ay, serás bendecido. Te pondré como cabeza y no cola. Pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Señor, humilla a esta persona que me hace la vida imposible. Nos encantan esos versículos. Nos encantan esos versículos que tratan de cuando Dios va a prosperarnos, todos decimos amén.
Cuando Dios va a darnos, todos estamos contentos y apasionados. ¿Y qué pasa cuando Dios no hace lo que nosotros esperamos? Ay, Dios se olvidó de mí. Porque hay desafíos. ¿Por qué estoy atravesando esto en mi matrimonio? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no pasa lo que pasa? Déjame decirte una realidad. Ser cristianos y creer en Jesús no nos hace flotar en un cuento de hadas. Porque Jesús fue claro una y otra vez. Jesús en ningún momento nos dijo: ahora que sos cristiano, en el mundo vas a flotar, la gente, te va a sobrar las finanzas, vas a estar increíblemente bien, no vas a tener ansiedad, no vas a tener que tomar decisiones sobre tu carne. No. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo habrá desafíos, pero tranquilo que yo he vencido al mundo. En otras palabras, nuestra fe puesta en Jesús nos da autoridad, nos da la victoria, no por lo que pase, no por lo que sentimos, sino porque sabemos que Jesús está con nosotros. Entonces quiero enseñarte algo. Debemos prestar atención a lo que Jesús nos enseña. En los últimos días habrá persecución. Nuestro corazón intentará enfriarse. Nuestro corazón intentará no estar siendo parte de su iglesia local. Nuestro corazón querrá hacer lo malo. Pero los que se mantengan fieles hasta el final serán salvos. Hay una gran diferencia en vivir en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Hay una gran diferencia en conocer este libro. Como que iba a la casa de mi tía y tenía todos los versículos pegados en todas las paredes, pero ninguno de ellos ella vivía en él. Hay una gran diferencia en conocer y en vivir. Este libro contiene 66 libros. La Biblia no es un cuento de hadas, iglesia. Son 66 libros escritos por 40 autores, médicos, campesinos, profetas, reyes, apóstoles. Escrito en 3 continentes diferentes: Asia, Europa y África. Envuelven 40 años de historia, desde el comienzo de Adán y Eva hasta la vida de Jesús. Más de 1800 promesas, 300 que revelan al Mesías, su vida, su nacimiento y su resurrección. Esto no es un cuento, es la palabra de Dios y necesitamos conocerla. Necesitamos estar entrenados porque lo que nos está pasando nos enseña y nos advierte: hey, yo ya sé que esto va a suceder. Yo ya sé que van a ir desafíos. Yo ya sé que voy a tener desafíos donde voy a querer tirar la toalla, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Mi pregunta es: ¿te estás manteniendo firme en Jesús? Había una gran diferencia. ¿Saben qué es? Satanás conoce la Biblia de memoria. Él la conoce, él la sabe. Y hay un enfrentamiento entre Jesús y Satanás en el desierto. Todos conocemos lo que sucede. Jesús entra al desierto antes de comenzar su ministerio de forma pública, antes de elegir a sus 12 apóstoles. Jesús entra al desierto, ayuno por 40 días y 40 noches. Se le aparece el diablo. Le dice: Jesús, ¿por qué siempre el diablo se te aparece cuando no estás bien? ¿Sí o no? Siempre te empieza a llenar la cabeza en los momentos más de duda, porque sabe cuándo aparecer. Supo cuándo aparecerse a Adán y Eva. Entonces Jesús se le aparece, diablo se le aparece con Jesús, estaba con hambre. Y dice: Jesús, si tenés hambre, convierte estas piedras en comida, en alimento. Y Jesús le responde con la palabra de Dios, y esto amo. Fue la palabra de Dios que él respondió. No respondió ni negoció con la serpiente, ni con el diablo, sino que le dije: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús responde con la palabra porque la conocía y vivía en ella. Ahora Satanás ve algo también que la conoce. Le dice: es verdad, Jesús, te lleva a un monte alto. Él dice: ok, Jesús, voy a cambiarte la estrategia porque me estoy dando cuenta que no puedo con vos. El enemigo no puede cuando hay un cristiano que vive en la palabra de Dios. El enemigo no puede mentirte cuando no conoces la palabra de Dios. Y le dice: ok, tirate, porque la palabra de Dios también dice, yo la conozco como el diablo la dice: Él te enviará a sus ángeles para protegerte, así que tirate y vas a poner a prueba. Y Jesús le responde con la palabra de Dios de vuelta y dice: no pondrás a prueba a tu Señor tu Dios. Hay una gran diferencia en conocer y en vivirlas. El diablo conoce la palabra de Dios, pero no vive en ellas porque es un mentiroso. Jesús conoce la palabra de Dios. Él vivió, respondió, y no hubo nada que lo mueva del propósito que él tenía por delante para salvar a una nación, para salvar a muchas naciones, para salvar a la humanidad imperfecta, para darnos propósito y esperanza. En otras palabras, quiero decirte, no hay nada más peligroso para el enemigo: un cristiano que vive
vive en su palabra, un cristiano que escucha sus verdades, un cristiano que cuando viene el desafío, hey, ¿sabes qué? Sí, voy a tener enfermedad en algún momento, tal vez pase algo que no espera, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios me dice que por sus llagas yo fui sano. Seré en esta vida o seré en la eternidad, yo voy a ser sano. Cuando el enemigo venga a decirte, si Dios te ama, ¿por qué te deja que pases hambre? Si Dios te ama, ¿por qué te dejó sola y solo? Si Dios te ame tanto, ¿por qué estás sufriendo esto? ¿Sabes por qué sufro? Porque su palabra dice, y yo lo creo, que no hay justo que estará desamparado. Enemigo mentiroso, no hay duda que puedas poner mi corazón, porque yo escucho con atención lo que Jesús dice. ¿Podemos tomar en serio la palabra de Dios? Que no pase un día sin escuchar la voz de Dios. Que no te acostumbres a abrir tu Instagram sin escuchar lo que Dios te dice. No scrollees sin antes scrollear la Biblia de Dios, pero no para conocerla, sino para vivirla. Porque el enemigo no puede hacer nada con un cristiano que vive la palabra de Dios. Y una iglesia que avanza y crece, una iglesia que conquista es aquella que vive la palabra de Dios en sus promesas. Y a mí Jesús no me dijo, hey, vas a estar en el mundo y va a estar todo bien. No, me dijo, vas a tener aflicciones, pero tranquilo, que yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no hay infierno que pueda contra vos. No hay desafío que pueda contra vos. Número 2, me tengo que apurar. Vamos a poner stop en eso. Aprendemos a mantenernos firmes cuando, número 2, posicionamos la verdad en su lugar. Esto me encanta porque sabe la realidad. El enemigo es un mentiroso. Y necesitamos como cristianos posicionar la verdad en su lugar. Porque cuanto más conocemos la verdad, es más difícil para el enemigo engañarnos. Cuanto más somos claros con el plan de Dios, cuanto más tenemos conocimiento sobre su palabra, no es fácil para el enemigo engañarnos. Al contrario, lo identificamos rápido. Pero el enemigo sabe cómo engatusarnos. Si Dios te ama, ¿por qué te tiene con ansiedad? Dios te está diciendo que seas obediente en el área financiera de tu vida, de poner a Dios en primer lugar en tus diezmos y en tus ofrendas. ¿Por qué te tiene con esta situación que no puedes pagar las cosas? Dios te dijo que no ibas a estar solo ni sola, pero te das cuenta, no hay nadie que te quiere. Y el enemigo empieza a susurrar mentiras. Pero el que se mantenga firme hasta el final, será salvo. En otras palabras, el enemigo saca de contexto un montón de cosas para hacerte creer mentiras, pero necesitamos posicionar la verdad en su lugar. El enemigo es un mentiroso. Y el gran problema para muchos cristianos es que le creemos lo que él nos dice. Le queremos decir, bueno, acostate con esta persona para que te sientas amado, para que te sientas amada, para que alimentes a tu carne. Dios es un Dios de amor, te va a perdonar. Claro que sí, que Él nos perdona. Pero no nos estamos dando cuenta que le estamos entregando autoridad al enemigo para que haga lo que quiera con nosotros. Hey, déjame decirte, sos victorioso porque Jesús está con vos. No necesitamos de ningún hombre, no necesitas de ninguna mujer para ser completo. Sos completo por la sangre de Cristo. Sos completo porque el cielo envió lo más precioso que tenía para hacerte salvo, para hacerte justificado. Pero no podemos creer las mentiras. No, es que en la facultad me dicen esta ideología y si yo estoy en contra, siento que soy un bicho raro. Es lo que tenemos que hacer, porque no venimos acá por nuestras opiniones. No venimos acá para edificar lo que pensamos. Venimos para edificar el reino de Dios. Y su palabra nos dice, nos odiarán. ¿Hay alguien que está conmigo este día? ¿Hay alguien que está captando algo? Vamos en contra de la corriente, iglesia. Pero no como cola, como cabeza, porque Jesús está con nosotros. El que se mantenga firme hasta el final será salvo. En Juan capítulo 8, versículo 42, Jesús revela las artimañas del enemigo. Y dice, Jesús les dijo a sus discípulos, si Dios fuera su padre, no fue a sus discípulos, fue a los religiosos, a los fariseos, a los que cuestionaban absolutamente todo lo que Jesús enseñaba. Dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Si la gente te rechaza cuando hablas de Jesús, es algo que Jesús ya nos dijo que iba a suceder. Pero no es para callar y silenciarnos, es para tener más autoridad, para orar con más fe. Señor, ablanda corazones, que más personas puedan encontrarte, Jesús.
Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Miren lo que les dice Jesús a los fariseos, a los religiosos, a los que debían enseñar al pueblo. Son hijos del diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Entonces, si entendés esto, cada vez que el enemigo se acerca, tenés que entender que no hay verdad en lo que él te dice. Tenés que entender que él viene a mentirte. Tenés que entender que él va a querer tal vez distraerte del plan perfecto para que no seas salvo. Miren esto. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. El enemigo quiere engañarnos, seducirnos, para que creamos las mentiras y lo sigamos a él. Un poquito de tarot esta semana. Un poquito de este amarre rojo que me hacen, que me saca las malas energías. Un poquito de esta relación de esta persona que me hace sentir segura. Bueno, ¿qué pasa? Si me entrego no pasa nada, estamos juntos, nos amamos, nos queremos. Un poquito de distracción con esto. Hoy no voy el domingo a la iglesia a escuchar su palabra que me alimente, que me haga mejor. Hoy no escucho su palabra, un poquito de esto. Y no nos damos cuenta que nos estamos apagando cada vez más y nos estamos enfriando. Y después decimos, ¿por qué me enfrié? Porque creíste las mentiras. ¿Saben cuál es la verdad? Que el diablo está desesperado porque él sabe su futuro. La Biblia nos enseña que Lucifer era una de las personas que tenía el acceso al trono de la gracia de Dios, uno de los ángeles más preciosos del cielo. La Biblia nos enseña que está adornado en algunas traducciones de instrumentos. Por eso muchos dicen de que él estaba a cargo de la adoración. Pero otras versiones en la Biblia nos enseña que él estaba adornado de piedras preciosas. Entonces él estaba en la presencia de Dios, siendo uno de los ángeles más preciosos. Pero el que pasa, empieza a ver la autoridad, la gloria, la majestad que había en el trono de Dios. Él empieza a sentir eso, empieza a ver eso y dice que el orgullo entra en su corazón. ¿Y qué hace? Él causa una revolución en el cielo. Él causa una rebelión en el cielo. ¿Y qué hace? Empieza a engañar, empieza a seducir a todos los ángeles para decir, che, podemos ser como Dios, podemos tomar la autoridad, no necesitamos que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Acaso no es parecido como muchos nosotros pensamos? No necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y dice que Dios, cuando entiende y ve esto, dice que lo echó del cielo. Entonces, ¿saben cuál es el final del enemigo? Es el infierno, declarando que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Ahora, cuando el enemigo es expulsado del cielo, tiene un nuevo target. ¿Y saben quiénes somos? Somos todos nosotros, que es lo más precioso para el corazón de Dios. Él no puede entender cómo él se equivocó y no hubo restauración con él. Él no puede entender cómo vos y yo constantemente nos equivocamos y el amor de Dios nos levanta, el amor de Dios nos cubre, el amor de Dios nos perdona, el amor de Dios nos hace nuevos. Él no puede entender. Entonces, vos y yo y nuestra familia está siendo un target para el enemigo. ¿Para qué? Para destruirnos. ¿Para qué? Para mentirnos. ¿Para qué? Para creer que Dios se olvidó de nosotros. Déjame decirte, si Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, Él no se olvida, Él no cambia, Él es fiel, Él es justo. No hay nada que podamos hacer para que Él deje de amarnos un poco. Pero si no nos mantenemos fieles hasta el final, estamos perdiendo lo más precioso, que es la salvación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguien que está conmigo? ¿Hay alguien que aplaude la presencia de Dios en este lugar? ¿Hay alguien que está agradecido por conocer la verdad? Esa es la verdad. Entonces el diablo lo que va a hacer es poder llevarse la mayor cantidad de personas al infierno. El diablo va a querer hacer todo lo posible para destruir. ¿Cómo? Para engañarnos, para llevarnos a un lugar de soledad, para decirte, este es el camino correcto. Pero Dios nos ama tanto que nos hace libres. Y si no conocemos la verdad, el enemigo nos va a engañar. Por eso necesitamos ser cristianos atentos, inteligentes, que viven la palabra de Dios, que la viven, no que la conocen. Y yo oro para que nuestra iglesia se vaya a un nuevo nivel. Oro para que nuestra iglesia podamos portar con salvación como nunca antes, para anunciar el reino de Dios alcanzando a cada persona. Oro para que nuestro espíritu hoy se encienda. Oro para que podamos ver a Jesús de manera saludable. Oro para que la revelación de su persona nos haga cambiar la dirección de nuestra forma de vivir hacia alinearnos al corazón de Dios. ¿Hay alguien que está conmigo? Hay alguien que tiene fe, expectativa por eso. Hay alguien que está encendido por la palabra de Dios. Hay alguien que celebra, aplaude la presencia de Dios. Hay alguien que necesita escuchar esto. Es el tiempo que tenemos que tomar una decisión, iglesia. La verdad de Dios
sos amado, sos escogido. Ningún arma forjada contra vos va a prosperar. Hey, no hay hechicería, no hay brujería que sea más fuerte que el poder y la sangre de Jesús. Al contrario, yo no tengo miedo de que el infierno esté planeando para mí y mi familia. Yo tengo autoridad y confianza en que Jesús está conmigo. Y tal vez el infierno se levante, tal vez haga todo lo posible para desviarme, pero yo sigo parado en las verdades de Jesús. Él es fiel, Él nos ama, Él está con nosotros. No dejes que te enfríes. Hey, déjame decirte algo. No faltes a la iglesia local. No llegues tarde a levantar tu adoración a Dios. Sé fiel con tu corazón. Sé fiel con tu vida íntegra. Sé fiel con lo que Dios puso en tu mano. Si sos padre o madre, no vengas a la iglesia sin traer a tus hijos para que puedan escuchar la verdad y el propósito. No te dejes engañar y seducir por lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, distraernos, para robarnos a nuestros hijos de adorar al Rey de Reyes, para distraer a nuestros hijos de que no escuchen la palabra de Dios. Esto no es un juego, iglesia. Estamos viendo tiempos finales. Y si hoy viniste a escuchar un mensaje de caricia al ego, de fe, de que esto van a decir, hoy no fue el día. Porque no predicamos simplemente opiniones, sino que hoy estamos predicando que Jesús viene pronto. Y número 3, porque me tengo que apurar. ¿Está bien? ¿Me perdonan por unos minutos que tomo el tiempo? ¿Sí? Los demás no me perdonan. Señor, pon en su corazón que pueda perdonar. Número 3, aprendemos a mantenernos firmes cuando somos fieles hasta el final. La Biblia es clara con esto en Mateo 24. Vemos a los discípulos preguntándoles sobre cuándo el templo será destruido. Que nadie se distraiga, por favor, porque es el momento donde aterrizamos el mensaje. El equipo lo más sigiloso que pueda hacer. Imposible, ¿no? Porque es todo muy chiquito, pero lo van a intentar. Somos fieles hasta el final. Jesús en Mateo 24 revela: entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a los otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. El que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y necesitamos tomar una decisión. Iglesia, no es como empezamos, sino como terminamos. Es importante empezar bien, pero más importante es mantenernos firmes hasta el final. Porque el enemigo va a hacer todo lo posible para seducirnos, para enfriarnos, para dejar de creer en la iglesia, para dejar de creer en Dios. Porque hace mucho tiempo yo dejé de creer en Dios y en la iglesia por dejarme seducir por el enemigo, por dejarme seducir por algunos líderes que no representaban a la iglesia correctamente. Pero eso no era el fin de la iglesia local. Había iglesias locales en donde Jesús era el centro. Había iglesias locales en donde su nombre era predicado. Había iglesias locales que amaban a Jesús con todo su corazón. Había iglesias locales no perfectas, pero saludables. Y Jesús te dice: ahí mantenete firme hasta el final. Y muchos hacemos nuestra vida de fidelidad a nuestra conveniencia. Si Dios me da, hoy soy fiel. Si Dios me bendice como quiero, hoy soy fiel. Si las cosas salen como espero, hoy soy fiel. Si hoy me siento para ser fiel, soy fiel. Pero eso no es fidelidad, eso es conveniencia. Eso no es fidelidad, eso es conveniencia. Porque te sirve ser fiel. Muchas personas se acercaron a mí por conveniencia, no por fidelidad. Eric, estoy para lo que necesites. Sofi, contá con nosotros. Pero el primer momento donde pusimos límites con ciertas cosas, salieron corriendo. Es una fidelidad con nosotros, era conveniencia de nosotros. Pero Dios es tan bueno que Él nos enseña que la gente va a fallar. Las personas te van a clavar un puñal. Hay personas que no van a ser fiel a vos. Pero ¿sabes qué? No me sorprende, porque la Biblia me lo enseñó. Hay personas que te van a traicionar. Pero eso que no cambie tu corazón de mantenerte fiel hasta el final. ¿Sabes qué? Mi corazón es blando, pero mi carácter tiene que ser grueso. Blando para sentir como Jesús siente. Blando para escuchar lo que Jesús habla. Blando para cuando Él me desafía, me dice: Eric, no es por acá. Pero duro para la traición.
Duro cuando personas te claven puñales. Duro cuando la gente se ponga en contra de vos. Diga, vos sos cristiano, pero ¿cómo tu Dios te va a dejar así? Duro para no escuchar las mentiras del enemigo. Porque iglesia, hay mucho más por delante. Para tu familia hay mucho más por delante. Para tus hijos hay mucho más por delante. Para tu ministerio hay mucho más por delante. Yo quiero decirte, el enemigo pensó que tiene la victoria sobre tu vida. Pero hoy es el punto de quiere para que tomemos una decisión. Y digamos, Señor, hoy yo te quiero ser fiel hasta el final. Vendrá persecución, vendrá frialdad, rechazo, odio, querer apartarnos, dejar de poner a Dios en primer lugar en las finanzas, dejar de asistir a su iglesia. Pero su palabra dice, quien se mantenga fiel será salvo. En otras palabras, no es como muchas veces nosotros pensamos, ay, Dios me ama, soy salvo. Ay, Dios me ama, puedo continuar con esta vida y hacer lo que quiero. Esto es muy peligroso, escúchenme bien, escúchenme bien. Nuestra iglesia es una iglesia de gracia. Y nunca vamos a apuntar a los errores, al contrario, vamos a apuntar a Jesús. Pero tenés que tomar una decisión, porque Jesús está siendo muy claro. La salvación es para los que se mantengan fiel hasta el final, no para los que sean fiel porque hoy te conviene, no porque seas fiel a Jesús porque hoy parece que es lo que te da. Y no hacemos el ministerio a nuestra conveniencia, no hacemos a Jesús a nuestra conveniencia. Gracias, Juan, por inspirarme. No hacemos a Jesús a nuestra conveniencia, lo hacemos fiel porque Él ha sido fiel. Somos fiel porque Él no cambia, Él es bueno, Él es fiel. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sé que hay una atmósfera de adoración que vamos a soltar, porque es lo que va a pasar ahora. Hoy es un mensaje para que tengas un punto de decisión a partir de hoy. Ya tu vida sea diferente. Hoy es el lugar y el día que Dios diseñó para que tú cambies tu corazón y tu orientación. Hoy es el día. Hoy es el día de tomar una decisión en nuestro corazón. ¿Seremos fieles hasta el final? ¿Seremos fieles aunque no nos convenga? ¿Seremos fieles aunque seamos burlados y avergonzados? ¿Qué me importa lo que este mundo diga? A mí me importa lo que cuando Jesús lo vea cara a cara, Él me diga, buen siervo fiel, has sido fiel, te has mantenido fiel, aunque no te convenía, aunque el pecado parecía atractivo, te has mantenido fiel. Y hoy Dios te está diciendo, ¿serás fiel? ¿Serás fiel? ¿Y saben quién ha sido fiel? Jesús. ¿Saben quién sigue siendo fiel hasta el día de hoy? Jesús. Su fidelidad y amor no cambia por nosotros, aunque una y otra vez le demos la espalda, aunque una y otra vez le digamos, Señor, déjame que soy mejor tomando esta decisión. Aunque nosotros la pifiemos, aunque la estemos errando al blanco, Él sigue siendo fiel. Él sigue perdonándonos, Él sigue justificándonos, Él sigue diciendo, hey, mi sangre es todo lo que necesitas. Pero esperen esto, porque esto es hermoso escuchar. Pero cuando hay un desafío, para nosotros nos gusta escuchar esto. Pero miren lo que pasa en Mateo capítulo 25 versículo 31. Presten atención para esto, por favor, que nadie se distraiga. Acá aterrizo el mensaje y este es un cambio que va a suceder en nuestro corazón, y tengo fe porque hoy el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecados. El Espíritu Santo está trayendo convicción de una manera incorrecta de vivir. El Espíritu Santo hoy está hablando a tu corazón porque Él te está tocando. Él te está hablando, está diciendo, hey, hay mucho más por delante. Deja de dar la autoridad al enemigo y poneme en primer lugar. Vas a ver que mis planes son mucho mejores de lo que el enemigo te está ofreciendo. Escuchen esto, porque todos vemos a Jesús, el Jesús de gracia. Todos lo estamos viendo porque el tiempo se está terminando. Escúchenme bien, el tiempo se está terminando. Jesús vino como el Hijo del Hombre a que su gracia nos abrace. Pero en el versículo 31 Jesús, haciendo énfasis a su segunda venida, cambia la situación de las cosas. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Seguí por favor. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Hay algo que ninguno de nosotros se va a escapar, y es estar cara a cara con nuestro Jesús. Muchos piensan, ay, yo creo en esta religión, ay, yo creo en esta forma de vivir, ay, yo creo en esta manera. Pero lo que no saben, que hay dos grupos de personas: las personas que se mantienen fieles hasta el final y las personas que no. Las personas que están siendo fieles con la salvación y personas que están en un mundo viviendo como quieren. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Hoy Dios está hablando a nuestro corazón. Hoy Dios está hablando a nuestra vida. Hay algo que tenemos que entender. Y Jesús dice, se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras.
Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. El Jesús de gracia cambia su rol. Ahora viene como rey para juzgar. Ahora viene como rey para justificar. Ahora viene como rey para decir: hey, ustedes han sido fiel. Ustedes no simplemente conocían de mí, sino que obedecieron lo que yo les mandé. Y ustedes no han sido fiel. No es simplemente que yo separo porque no los amo. No, ustedes ya tomaron su decisión y es vivir fuera de mí. Yo los quise traer a mis alas. Yo los quise dar propósito. Yo les quise dar fundamento. Yo quise tenerlos cerca mío. Pero porque te amo tanto, dejé que tomes una decisión y tú te has alejado de mí. Yo ya no puedo obligarte a estar ahora conmigo. Es una decisión de la que tú has tomado. Porque cuando Jesús venga, Él vendrá a juzgar. Escúchenme, iglesia. El tiempo se acerca. Pero esto no trae condenación. Esto trae conocimiento del plan de Dios. Esto trae conocimiento y verdad de su palabra. Y dice que separa a las ovejas de la mano derecha y a las cabras de la mano izquierda. Entonces el rey, hablando de Jesús, dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 35, y esto es precioso. Dice, versículo 35: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Pasamos. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Jesús está explicando por qué hay una separación de dos grupos, ovejas y cabras. Ahora Jesús hace un contexto muy bonito, porque en Palestina las cabras y las ovejas generalmente estaban juntas, pero al anochecer las separaban. Las ovejas eran más dóciles, útiles por su lana y más resistentes al frío. Pero las cabras eran más inquietas y necesitaban ser apartadas porque eran difíciles de manejar y más vulnerables al clima nocturno. Jesús lo que está enseñando es algo poderoso. A mi derecha estarán las ovejas que se han mantenido fiel, que han olido como Jesús olía. Porque no podemos estar y mantenernos fieles a Jesús sin hacer lo que Él ha hecho. Vos no puedes estar cerca de Jesús y no amar al perdido. Vos no puedes estar cerca de Jesús y rechazar al que necesita. Vos no puedes estar cerca de Jesús y no odiar lo que Él odia, que es el pecado. Vos no puedes estar en relación con Jesús y viviendo una vida que siempre te aleja de Él. Vos no puedes estar cerca de Jesús viviendo una forma que es lejana a su naturaleza. Pero me encanta que las ovejas que están permaneciendo fieles a Él, olemos como Él huele. Y porque olemos como Él huele, hacemos lo que Él hace. Y Él dice: yo no quiero ofrendas y sacrificios. Yo quiero un corazón que tenga misericordia. Yo quiero en tu corazón que sea empático y lleno de compasión. Y yo quiero un corazón lleno de justicia. En otras palabras, vendrá un momento en donde Jesús no va a venir más que otra cosa a separar la gente que ha sido fiel, ha sido honesta, ha permanecido en la presencia de Dios, ha abrazado al perdido, ha visitado a los que se encuentran en la cárcel, ha alimentado a los que no tienen hambre. Porque no podemos, iglesia, no podemos ser personas permaneciendo fiel con Jesús que no hacen lo que Jesús ha hecho. Y ese es el fruto. ¿Sabes cuál es tu credencial de ser salvo o no? Vivir conforme y siendo fiel hasta el final. ¿Sabes cuál es tu credencial? Nuestra credencial, el fruto. ¿Cuál es el fruto? Si yo estoy con Jesús siendo fiel hasta el final, yo voy a ser como Jesús ha hecho. Él sigue orando por los perdidos. Él sigue llorando por aquellas personas que se pierden. Él sigue hablando propósitos, sigue levantando al caído, sigue teniendo un corazón empático y lleno de compasión, que dice: Señor, te pido, aunque se levante todo en contra de mí, aunque esta persona me haga la vida imposible, yo oro para que tú toques su corazón, para que tú lo salves. Hay una iglesia que entiende cuando estás apartado y separado para Él. Ora por esta nación, adora a Dios con fortaleza. Dice: Señor, endurece, quita de mi corazón todo lo que endurece en mi corazón. Señor, abre mis ojos para orar por los perdidos. Señor, abre mis ojos para que pueda predicar tu palabra. Mi pregunta es: ¿te mantendrás fiel hasta el final? Inclusive cuando no te convenga.